Ucrania versus Rusia hoy. Bienvenidos a su canal de YouTube, Noticias de Última Hora. Y en Facebook como Ucrania Último Minuto. Les dejo los links en la descripción. Para hoy tenemos las siguientes noticias. Zelensky, Rusia está preparando algo sucio. Moscú afirma que Ucrania planea detonar una bomba radiactiva para desacreditar a Rusia. Unas horas más tarde, el presidente ucraniano respondió. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la comunidad internacional que resista cualquier nueva escalada de la guerra por parte de Rusia. Cuando Moscú acusa a Ucrania de querer lanzar la llamada bomba sucia, está preparando algo sucio. Zelensky lo dijo en su discurso de video vespertino el domingo. Habló de un carrusel telefónico entre el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y los ministros de los países de la OTAN, Francia, Gran Bretaña, Turquía y Estados Unidos. En él, Shoigu advirtió el domingo sobre los supuestos planes de Ucrania de utilizar una bomba de contaminación nuclear. Zelensky acusa a Putin de juego sucio. Si alguien puede usar armas nucleares en nuestra parte de Europa, solo hay uno, y este ordenó al camarada Shoigu que llamara ahí, dijo Zelensky, refiriéndose al presidente ruso, Vladimir Putin. El mundo debe dejar claro que no está dispuesto a tragarse esta suciedad. Donde quiera que va Rusia, deja fosas comunes, campos de tortura, ciudades y pueblos destruidos, tierras minadas, infraestructura destruida y desastres naturales, dijo el presidente. Ucrania, por otro lado, está tratando de permitir que su gente vuelva a llevar una vida normal. Donde está Ucrania, no se destruye ninguna vida. ¿Qué pasa si Rusia usa armas atómicas para ganar la guerra de Ucrania? Sobre el papel, un movimiento nuclear no tendría sentido militar, político, económico o diplomático, como tampoco lo tenía la invasión que lanzó unilateralmente el 24 de febrero. Repasamos las consecuencias de un ataque nuclear. A continuación, las amenazas nucleares de Vladimir Putin contra Ucrania y Occidente de las últimas semanas resumidas en unas 100 palabras. Valore usted mismo. Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Me gustaría recordarles que nuestro país tiene diferentes tipos de armas nucleares, también y algunas más modernas que las de la OTAN. Estados Unidos es el único país que ha utilizado armas nucleares 2 veces. Ellos crearon un precedente. Esta es una guerra híbrida que Occidente libra contra Rusia. No nos quieren libres, quieren que seamos una colonia. El destino y la historia nos llaman al campo de batalla por nuestra gente, por la gran Rusia histórica y las generaciones futuras. Como la de analistas y expertos, su conclusión podrá enmarcarse, a grandes rasgos, en 2 amplias tendencias. Los escépticos, que creen que Putin estaría recurriendo al chantaje nuclear con una amenaza desproporcionada para hacer dudar a Occidente y ganar tiempo ante las sonadas derrotas rusas en el frente ucraniano. Y los que advierten de que el líder ruso, más hermético e imprevisible que nunca, podría llegar a lanzar un ataque atómico si se siente acorralado militar o políticamente. La intimidación puede ser un signo de debilidad, pero también de peligro. Es importante mantener las amenazas de Putin en su contexto estratégico apropiado. Está claro que todos estos pasos buscan detener la pérdida de territorio utilizando todas las herramientas disponibles. Putin espera que el miedo a una guerra nuclear forzará a los aliados a detener la ayuda militar a Ucrania y le daría a Rusia ventaja en sus reclamos territoriales en una eventual negociación, dijo John Erat, analista del Centro para el Control de Armas y No Proliferación. Esto es extremadamente peligroso. Putin da a elegir a Occidente entre aumentar el riesgo de conflicto nuclear o legitimizar el chantaje atómico como política de Estado, agregó. Los servicios de inteligencia occidentales creen que el riesgo de que el mandatario ruso desate un ataque nuclear sigue siendo baja y no han visto evidencias de que se estén trasladando activos atómicos. Pero el contexto es inquietante. Moscú ha trazado una línea roja insostenible.
Los ucranianos ya han atacado anteriormente objetivos en territorio ruso y, al momento de escribir estas líneas, siguen empujando en varias direcciones hacia los territorios ocupados que Putin prometió proteger con todos los medios. Acaban de recuperar el control total de Liman, un núcleo logístico estratégico en el frente oriental de Donetsk, al tiempo que continúan percutiendo hacia Jersón, en el sur, ambas regiones en proceso de anexión por el Kremlin. Tampoco parece que Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de aliados occidentales vayan a detener el envío de material bélico, ni a relajar las sanciones o acceder a una mesa de negociación con condiciones. Ninguna de sus demandas puede ser cumplida. Entonces, ¿qué busca Putin? Shock global. La respuesta corta es: nadie lo sabe. En esta guerra, el líder ruso ha dejado fuera de juego en varias oportunidades a los más reputados kremlinólogos cuyos análisis, unas veces por exceso y otras por defecto, no han logrado descifrar sus movimientos. Sobre el papel, un ataque nuclear no tendría sentido militar, político, económico o diplomático. Muchos analistas creen que podría suponer incluso el colapso del putinismo. Pero tampoco tenía lógica la invasión que lanzó unilateralmente el 24 de febrero. Con su palabra comprometida en público, la presión sobre Putin para escalar el conflicto crecerá si Kiev sigue reconquistando terreno a este ritmo. Así que estamos a merced de un líder aislado y movido por unos incentivos opacos y, en última instancia, de la lealtad de la cadena de mando del Kremlin, ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor, en caso de que Putin ordene un ataque nuclear. El problema con las armas nucleares es que no hay fallos pequeños y las apuestas siempre van acorde con los riesgos. En tiempos de crisis, la ambigüedad lleva a menudo a malos entendidos, errores de cálculo y tropiezos catastróficos. En el caso de las armas nucleares, estos riesgos nos afectan a todos, escribió Marion Mesmer, investigadora del Programa de Seguridad Internacional de Chatham House. Sin precedentes modernos que nos sirvan de guía, las consecuencias sociales, económicas y geopolíticas de introducir el elemento atómico en la ecuación de la guerra serían tan impredecibles como catastróficas. El shock que produciría el uso de armas nucleares por primera vez desde 1945 sería un nuevo movimiento telúrico para la debilitada arquitectura global, cuyos cimientos ya están bajo mucha presión por los efectos de la pandemia, la crisis alimentaria y la energética. Debemos creer a Putin cuando dice que no es un farol. Rusia realiza regularmente prácticas con armas nucleares integradas en sus ejercicios militares convencionales, la más reciente justo antes de la invasión, explicó Joseph Cirincione, autor de Pesadillas nucleares, proteged el mundo antes de que sea demasiado tarde, en una columna en The Washington Post. Es muy difícil asignarle porcentajes a este riesgo, pero en realidad no importa con lo que nos jugamos. Tanto si las probabilidades son un 10% o un 40%, la respuesta debería ser la misma: minimizar la posibilidad de utilizar armas nucleares y preparar con anticipación nuestra respuesta, agregó. Caos económico, terremoto geopolítico. El primer factor a considerar es que el uso de armamento nuclear, incluso de destrucción limitada, provocaría un enorme caos económico. El pánico se apoderaría de los mercados y la crisis energética y con ella, la inflación, se recrudecerían empujándonos con fuerza hacia una recesión generalizada, alimentando el malestar social. Los aliados occidentales tratarían de imponer más sanciones y, en ese contexto, probablemente Rusia dilapidaría el poco crédito diplomático internacional que le queda, convirtiéndose en un lastre radioactivo para sus aliados. Se unirían China, India y otros actores que han preferido mantener cierta ambigüedad ante la invasión rusa. Se podría lograr un embargo internacional contra productos clave para la tesorería rusa como la energía y las materias primas. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar los aliados? Recordarte que te suscribas al canal para avisarte apenas salga un nuevo video. Dale clic en el botón rojo y también a la campanita. Regálanos un like que es gratis.
y déjanos saber en los comentarios lo que opinas. Gracias y hasta el siguiente video.